rápido. Ahí, primeramente, saludar a los que se han ido añadiendo. Lo que les estaba preguntando a los compañeros era si habían visto el video. Entonces voy a hacerles así un recorrido bastante rápido de las cosas. Entonces vamos aquí. Aquí, como ustedes ven, ya les subí, digamos, los videos. Ahora temprano subí este, el del grupo 9, que ese se supone que ya debería de estar activo. Entonces, vamos a ver acá. Ahí tenemos lo que son participantes y eso otro. Entonces, ahí están. Ahí está la primera clase. ¿Qué les parece entonces esta forma de irles poniendo todos los videos? La verdad siento que es muy sencillo y que me parece bastante bien. Ya, yo Ok, también estoy de acuerdo, profe. También. Sí, profe, súper bien. Sí, ok. profe, es mejor porque a veces nos ponen a Está bastante descargarlos claro. y es bastante incómodo. Sí, digamos, yo traté, siempre la mejor solución es la más simple. Entonces, eso sépanlo en ingeniería, en física, en todas las cosas. La mejor solución siempre es lo más simple. Entonces, por eso les puse, como me indicaron, la semana, el grupo con la fecha, grupo con la fecha. Aquí en este caso les puse el comentario que tuvimos problemas el miércoles, grupo con la fecha, y aquí va de nuevo grupo con la fecha, y después viene semana 2, y ahí van a ir todos los videos ahí para abajo. ¿Ok? Después, en evaluaciones, cuando ustedes vayan a evaluaciones, bueno, para eso voy a utilizar esta otra pestaña, que con ellos también estoy haciendo lo mismo, nada más que las vistas de ellos son diferentes. Ok, bueno, antes de que se me olvide, que esto es sumamente importante de tomar en cuenta. Por favor, ahí todas aquellas personas que tengan algún tipo de adecuación curricular, por favor, que me avisen lo antes posible. ¿Ok? Que si pueden conseguir los documentos, digamos, la otra semana, es lo mejor. Porque a ustedes tengo que generarles, a las personas que tienen adecuación, yo los voy a poner en un subgrupo para que no tengan problemas ahí al respecto. ¿Ok? Entonces, ¿qué era lo que les decía con evaluaciones? Bueno, aquí ustedes entran en evaluaciones y van a cada una de las partes. Por ejemplo, el avance 1, aquí dice la descripción, dice la fecha de entrega y aquí va a decir entonces enviar documento. Los documentos, por favor, que los envíen en PDF para ser un poquillo más ágiles en ese caso. Acá les enseño el de física 1 porque cuando ustedes entran igual en evaluación, digamos, ellos ya tienen activado la primera evaluación. Entonces, ustedes van y aquí directamente viene la fecha, viene el valor de la asignación y viene aquí realizar actividad. Cuando tienen que subir un documento, lo que dice es subir documento o lo que tengan que hacer ahí. En este caso, como es un gap, nada más le dan
realizar actividad y ahí ya los redirecciona directamente. Entonces, como ven, siempre tienen que ir a esa parte. Igual aquí en los gap, es bueno que le pongan atención a las instrucciones, ¿verdad? Pero lo más importante es lo que está aquí abajo. ¿Ok? Aquí abajo le va a decir cuántos intentos tienen para resolverlo y el tiempo que ustedes van a utilizar para resolver o el tiempo que tiene asignado ese quiz. ¿Ok? Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Casi siempre va a ser una oportunidad y son, dependiendo, entre 50 minutos y 80 minutos, más o menos. ¿Ok? Entonces, Perfecto. sí, ahí por cualquier cosa, para que sepan cómo entrar y aquí, digamos, ahí ustedes, todo lo que sean evaluaciones, de esa misma manera, ya saben cómo llegarle. Igual, si tienen problemas a la hora de realizar algún quiz, alguna del GAP, les aconsejo que lo hagan, ojalá, lo antes posible. No se esperen a la última hora, porque si se les apaga la computadora o si tienen algún problema o algo así, se vuelve un poco complejo. Entonces, si ustedes lo hacen por lo menos medio día antes de que finalice, ustedes me mandan un WhatsApp y me dicen, profe, tuve problemas con esto, mi nombre es tal y tal, de tal grupo. Entonces, yo lo que hago es que les puedo habilitar una sesión más. Ok, entonces, ahí para que lo tengan en cuenta. ¿Estamos? Sí, profe. Sí. Ok, entonces tratemos de hacerlo las cosas lo antes posible. Ok. ¿Qué otra cosa? Bueno, eso les había hablado ahí. Lo siguiente que habíamos visto, bueno, es este documento. Ahí están viendo lo que veo yo en mi pantalla o El cronograma de evaluaciones, profe. Se ve Sí, perfecto, profe. Sí, ok, correcto. perfecto. Entonces, este cronograma, este es un cronograma tentativo. No sé si quieren que se lo suba al TEC Digital, ese documento. Sí, Sí, profe, por por favor. favor. Ok, entonces ahí tenemos más o menos este aprendizaje continuo. Lo vamos a hacer, si no me equivoco, es con respecto a alguna de las tareas, tarea 1, tarea 2. Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Y lo otro es con respecto a esto del cronograma. Bueno, durante la semana 1 y semana 2 vamos a ver carga eléctrica y campo eléctrico. Entonces, de acuerdo a lo que acordemos ahorita, vamos a ver si lo dedicamos hoy solo a ejercicios o quieren que veamos un poquito la teoría. Y vamos a ver, bueno, aquí en instrucciones generales, cosas importantes, la nota para aprobar es un 70. Entre 57.5 y 67.5 pueden hacer un examen de reposición. Y después todos vamos a estar en la cátedra de Física General 2. Ahí es donde se van a estar entregando las herramientas principales. Ahí también, digamos, ya hablamos un poco de los libros, como para que lo tengan en cuenta. Ahí lo hablamos en el WhatsApp. Y ahí están un poco los profesores. Profe, el Ajá. cronograma pasado tenía unos capítulos como por evaluación. Esos Sí. capítulos
están relacionados? ¿Perdón? ¿A cuál libro están relacionados los capítulos? O El Circe Mansky, Profe, volumen 13. hay un compañero que puso que lo acepte para entrar a la clase por WhatsApp. Ok, dame un segundito. Ahí está Jimmy. Si es que no sé por qué. Voy a quitar la vista de las cosas. Entonces, ya para poder tener esto aquí. Listo. Profe, disculpe, no Sí. había entrado antes porque yo había entrado desde el link que está en el Tech Digital, pero parece que está malo, entonces ya luego me fijé en el grupo y me di cuenta de que era otro. ¿Cómo está malo el del Tech Digital? Sí, el que está en el Tech Digital, yo creo que debe ser que seleccioné mal el grupo también. Seguro puso el del grupo Sí. 9. Yo entré con Sí. ese, con el del Tech Digital, sí. Sí, entonces seguro puso el grupo 9. Ahí nada más para tener un poquillo de cuidado ahí. No hay problema. Ahí lo que les estaba hablando es lo del, digamos, este cronograma, que estos capítulos son los capítulos del Circe Mansky, ¿verdad? Entonces ahí vienen un poco las cosas y después la evaluación que íbamos a hacer 2 proyectos, 4 tareas y 8 exámenes cortos. Ahí con ese cronograma lo pueden ver. La materia toda va a estar en el Tech Digital. Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Y aquí los objetivos, que en general el estudiante y la estudiante van a interpretar conceptos básicos de la teoría electromagnética para comprender estos principios de funcionamiento de las principales aplicaciones prácticas en el campo de la ciencia y la ingeniería. Y estos específicamente, cada uno de estos objetivos va a tener relacionado en sí un atributo. ¿Ok? Los atributos que vamos a usar este semestre para Física 2 son conocimiento en ingeniería, aprendizaje continuo y después ingeniería y sociedad. Entonces vamos a ver aplicaciones a la parte social. Entonces aquí utilizar los conceptos del campo eléctrico y magnético para el entendimiento de las interacciones entre cuerpos y campos a partir de las ideas de fuerza y energía. Vamos a relacionar el flujo de corriente eléctrica a través de los materiales con los circuitos eléctricos para el conocimiento de las implicaciones físicas de fenómenos de conducción eléctrica. Y vamos a examinar las ecuaciones de Maxwell para la comprensión de la luz como fenómeno electromagnético e identificar algunos de los conceptos de óptica geométrica para la descripción clásica de la luz. Aquí vamos a ver que en realidad la luz es una onda electromagnética y como tal, cualquier onda electromagnética va a tener esos mismos fenómenos. Por ejemplo, vamos a tener el de reflexión, el de difracción, el de refracción, el de polarización, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Nada más que nosotros, para hacer una cuestión un poco más simple, nada más lo vamos a tomar como lo vamos a ver para la luz. ¿Ok? Después, bueno, ahí no sé si les quedó alguna duda del plan de estudios o perdón, del programa del curso. Profe, Ok. yo fue que llegué Ajá. tarde, Brownie. ¿Y dónde le subimos, digamos, todo va a ser igual en el GAP, pero desde la cátedra de Física 2? No, todo va a ser en el curso. Ok, digamos, si es un quiz, por así decirlo, va a estar entonces en el grupo 2 y evaluaciones, una hora así. Correcto. Ok, Ustedes se meten a perfecto. evaluaciones y ahí, por ejemplo,
digamos, este es el de física 1, Ujú. que aquí lo vamos a hacer todo aquí. No, ok, ok. Entonces, igual, digamos, se meten en evaluaciones y ahí le va a aparecer el enlace para el GAP. Ah, ok, perfecto. En Aparece mate es un todo. desmadre, porque hay que meterse en la cátedra y después al GAP, una hora así, entonces no siempre están los grupos las noticias. Eso era para preguntar. Ah, ok. No, digamos, en mate también ustedes pueden hacerlo así. Ustedes se meten en cátedra, en la cátedra, digamos, que ustedes se meten en la cátedra. Bueno, es que en esta cátedra no existe la parte de evaluaciones. Para ver en esta otra, no, esta es cátedra de física 2, ambos. Vamos a ver en esta. Cátedra de física 1. Vamos a ver si es esta. Sí. Entonces, sí, usted se mete aquí en evaluaciones, en la cátedra de física 1. Y vamos a ver qué dice. Cuestionario semanal, entonces ustedes hacen aquí, se meten en ese cuestionario y ve, aquí dice cuándo se entregó. Si no, aparece lo mismo, aunque sea en cátedra. Ok, ok, profe. Gracias. ¿Ve? Entonces ahí dice todas las cosas. Entonces eso para que lo tengan en cuenta. De esta manera, como se los estoy explicando yo en el curso, es la manera más general posible de utilizar el TEC digital. ¿Ok? Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Ahora, importante. Bueno, vamos a ver. Voy a mandarles una pregunta aquí. Se leyeron, sí, se leyeron todos lo que necesitaban leer. Honestamente yo no, profe. No. Ok. Yo lo comencé, pero no lo terminé. Sí, yo igual. Ok. Entonces voy a mandarles esta opción, esta pregunta. Así, a ver. Entonces sería sí. Pongo que ahí están viendo. Ok, ahí la mitad aproximadamente es para ver eso. Ok, ahí les mandé la pregunta. Ujú. Ok. ¿A todos les llegó la pregunta? Sí, a mí sí. Sí. A mí también. A mí también. Ah, ok. Bueno, ahí faltan 3 personas por contestar. Vamos a ver, ya van 31 de 33. Ahí de vez en cuando voy a estarles mandando preguntillas así, como para ir viendo si van entendiendo. Ok, yo creo que con eso ya logramos. Ok, ahí ya están viendo los resultados de todo lo que votó la gente. Entonces, la gran mayoría no lo leyó. Entonces, ¿qué les parece? Bueno, ¿qué quieren que hagamos hoy? Supongo que veamos un poco la teoría.
Y la otra Sí. semana dedicamos a hacer ejercicios. Sí, profesor, exactamente. Sí, Eso mismo diría que sería lo Eso. mejor. Ok, perfecto. Entonces, bueno, este todavía no se ha convertido. Por eso es por lo que yo tardo un rato en ¿cómo es que se llama? En subir los videos, porque, digamos, ya llevamos 28 minutos y todavía no se ha convertido el anterior. Entonces ahí, por eso tarda un poquillo. Y aparte de eso, mientras se sube a YouTube, pero eso es más rápido. Yo le subo el link, simplemente lo pongo en YouTube y por eso a veces, digamos, hasta que se termine de cargar en YouTube, ahí van a tener el video. Ok, entonces vamos a empezar viendo la parte de campo eléctrico y carga eléctrica. ¿Ok? ¿Qué es una carga eléctrica? ¿Cuáles son las fuerzas eléctricas? Etcétera, etcétera. Para eso, vamos a empezar la introducción con la parte de fuerzas. Acá, una fuerza, si ustedes se acuerdan, habíamos dicho que toda fuerza es un vector. Como tal, siempre va a tener una magnitud y una dirección establecida. Esa parte de la dirección establecida es algo sumamente importante. ¿Ok? Entonces, ahí vamos a vamos a utilizarlo. ¿Se acuerdan ustedes cuáles son las fuerzas fundamentales de la naturaleza? La gravitacional, la electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Correcto. Estas son las 4 fuerzas fundamentales. ¿Ok? Esas 4 fuerzas vamos a tener un poco lo siguiente. ¿Quieren para hablarles un poco ahí? La fuerza gravitacional, ¿se acuerdan ustedes? Que es una fuerza entre dos cuerpos. ¿Ok? Entonces tenemos dos cuerpos, la distancia que hay entre ellos, entre los centros de esos dos cuerpos, eso le llamamos R, ¿verdad? Y es una fuerza siempre de ¿qué? De atracción, de repulsión o depende. De atracción. Siempre va a atraer un cuerpo al otro cuerpo. ¿Ok? Entonces esta fuerza se escribe vectorialmente como una constante, que aquí va a ser la constante de gravitación universal, no el 9,8, sino la constante de gravitación universal que era 6, algo. No sé, no me acuerdo bien ahorita cuál era esa constante, pero por M1, M2 entre la distancia cuadrada. Y esto se escribe de forma radial. O sea, en la dirección del radio. ¿Ok? Entonces, siempre va hacia allá. La fuerza electromagnética también va a ser entre dos, pero en este caso, en lugar de ser cuerpos, estamos hablando de las cargas. ¿Ok? También va del centro de un cuerpo al centro del otro. ¿Y esta fuerza de qué es? ¿De repulsión, de atracción o depende? Depende. Depende, correcto. Entonces, en este caso, la fuerza, bueno, como es electromagnética, va a tener dos componentes, una parte eléctrica y una parte magnética. Entonces, va a depender
tanto de una constante también, en este caso se llama la constante de Coulomb, la magnitud de cada una de las cargas y la distancia al cuadrado. Igual esta va en una dirección radial. ¿Ok? Entonces, pero aquí tenemos que sumarle la parte magnética. Vamos a ver. Bueno, este no es un vector, sino este es un vector unitario. Tenemos que poner el techito. Más la carga por la velocidad cruz el campo magnético. ¿Ok? Esa es la fuerza electromagnética. Simplemente que esta parte o la primera parte que nosotros vamos a estudiar es solamente la parte eléctrica. Entonces esta por el momento no nos interesa. ¿Ok? Ahora, entre más cerca estén los cuerpos, ¿ok? Mayor fuerza vamos a tener, ya sea fuerza de atracción o fuerza de repulsión. Y ahí es donde entran estas cosas de acá. ¿Qué pasa en el núcleo? Cuando nosotros tenemos el núcleo de un átomo, ¿qué fue lo que nos enseñaron en el colegio o en la escuela o en química o en esas cosas? ¿Qué nos enseñaron ahí? En los núcleos de los átomos. ¿Qué es lo que tenemos en el núcleo del átomo? Están compuestos por protones y Sí, neutrones. neutrones. Protones y neutrones. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo dos protones acá? Intentan repelerse. Por electricidad se van a repeler. ¿Y cómo va a ser esa fuerza de repulsión? De ahí estamos hablando que la distancia entre ellos es en el orden de los femtómetros. O sea, 1 por 10 a la menos 15 metros. Imagínense dos partículas por 10 a la menos 15 metros. O sea, esto es 10 a la menos 15. Es una fuerza brutal, una fuerza demasiado grande. Entonces, Sería nuclear fuerte. ahí tenemos la nuclear fuerte. La nuclear débil explica algunos fenómenos diferentes, como por ejemplo el decaimiento beta y otras cosas. Pero estas dos fuerzas, en términos generales, nosotros no las vamos, o ustedes no las van a ver en los cursos. ¿Ok? Esa fuerza nuclear débil y Profe. nuclear fuerte no la... Ajá. ¿Por qué no se estudia las fuerzas nucleares fuerte y débil? Porque en realidad, desde un aspecto de la ingeniería actual, no se necesitan. ¿Ok? Entonces, por una cuestión de currículum, no se ven. Igual hay bibliografía o ahí podemos podemos tomar un café virtual y hablar un poco al respecto si tienen interés, pero ahí para que lo tengan en cuenta. ¿Ok? Otra cosa de las fuerzas, que es importantísimo. Toda fuerza cumple el principio de superposición. ¿Se acuerdan lo que es el principio de superposición?
¿O lo han escuchado? Yo sí, pero en circuitos. En circuitos, ok. Ahí es el mismo principio. En física 1 no le dijeron los profesores el principio de superposición. O en química, creo que es cuando se cuentan las cargas. Mm, Sí, en química sí se ve. Sí. más o menos. Brownie, usted sí, usted estuvo conmigo, entonces sí sabe que... Creo que sí. Hablamos, de hecho, por eso se lo mencionaba lo de. Ajá. Ahí se... Pero eso no era como que un problema, digamos, se desglosaba en diferentes problemas. Se puede, exacto. Eso es una cosa que se puede hacer. Ok, voy a explicárselos ahí en términos generales. Nosotros sabemos que tenemos una fuerza F1, ¿cierto? Esa fuerza F1, si se aplica hacia la derecha, entonces el bloque se va a mover hacia la derecha o va a tener una aceleración hacia la derecha, ¿cierto? Porque hacia ahí se está jalando. Ahora, ¿qué pasa si yo le aplico una segunda fuerza? Yo me olvido de la primera y la segunda fuerza lo que hace es, en el objeto, bajar ese objeto, o sea, una aceleración hacia abajo, ¿cierto? Sí. Ok. Yo puedo estudiar los dos fenómenos por separado y el resultado neto de hacer cada uno por separado es lo mismo que hacerlo los dos juntos. O sea, yo puedo sumar las dos fuerzas vectorialmente y ver qué es el resultado que va a tener al final. Entonces, la fuerza neta va a ser la suma vectorial de esas dos fuerzas. ¿Ok? Y y la afectación que voy a tener sobre ese cuerpo es la misma para ambas. Es la misma si las tomo por separado que si las tomo juntas. Eso es lo que dice el principio de superposición. No es nada del otro mundo. ¿Ok? Pero bueno, hasta acá nada más les he contado un poquito de la parte básica, la parte fundamental y ahora sí iniciamos con lo que es el capítulo como tal. Ok, entonces eso lo vamos a tener en mente. Igual vamos a tener en mente lo que es la carga eléctrica. ¿Qué es la carga eléctrica? Bueno, la carga eléctrica como tal, así no sabemos a ciencia cierta qué es exactamente, como muchas de las cosas en física. Pero sí sabemos las propiedades, sabemos cómo funciona, etcétera, etcétera. Podemos describirla y otras cosas. Entonces vamos a decir que la carga eléctrica es un atributo o es una propiedad que tienen las partículas. ¿Ok? Esa carga eléctrica siempre vamos a tener entonces múltiplos de una carga en específico. Entonces, vamos a tener que la carga fundamental es 1,602 por 10 a la menos 19 coulomb. ¿Ok? Eso es lo que vamos a decir que es la carga elemental. Entonces, Profe,
Eso Sí. es un electrón voltio, se llama, ¿verdad? ¿Perdón? Esa es la Un electrón voltio. ¿no? Ujú. Sí. Electrón voltio es, bueno, electrón voltio, esto es una energía. No es una carga. Es la energía requerida para mover un electrón, un metro, mover un metro, un electrón, una distancia de un metro, un electrón con un voltaje igual a un voltio. Eso es lo que se conoce como electronvoltios. Y entonces sabemos que un electronvoltio es igual a 602 por 10 a la menos 19 julios. ¿Ya? El electronvoltio no es una carga, es una energía. ¿Ok? ¿Ok? ¿Me siguen con esto? Sí, pero una pregunta, dado que, bueno, para entonces hacen una cosa porque tienen, o sea, porque tienen el mismo valor, numéricamente. Numéricamente es lo mismo porque cuando uno multiplica la carga elemental del electrón, que es un coulomb, y un voltio es un julio por ¿cómo es? Un voltio, vamos a ver, es un potencial. Entonces es julio por coulomb. Entonces de ahí sale que el número del electrón por un julio por coulomb, ya la carga del electrón por un julio por coulomb, eso me da 1.602 por 10 a la menos 19 julios. De ahí es de donde sale. Ok. ¿Me siguen, compañeros? Profe, Sí. no sé si tendrá que ver, pero en química nos han hablado un poco sobre los quarks. Por ahí no van la parte de las cargas eléctricas. Ok. Sí, los quarks sí tienen cargas eléctricas fraccionarias. Ahí, yo es que llevo bastante de no verlos, pero si no me equivoco, el up son 2/3 de la carga del electrón positivos, el down son 2/3 negativos, el up, down, ay, se me olvidan los otros quarks, pero sí, digamos, hay algunos que tienen un medio y hay algunos que tienen un tercio. Sí, de hecho, por medio de eso nos explicaban que, por ejemplo, si el protón es positivo, porque si no me equivoco, tienes dos up y un down. El Ajá, neutrón tiene un up, dos down, entonces por eso es que es neutro. En cambio, el protón, sí por ese up de más, es que es positivo. correcto. Sí, entonces, pero nosotros, para cuestiones prácticas, nosotros no vamos a estar utilizando quarks. ¿Ok? Ok. Igual, digamos, los quarks ya se ven mucho a nivel de laboratorio, con pruebas demasiado específicas y se necesitan más energía para poder observarlos. O sea, para cuestiones prácticas no los vamos a necesitar. ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, todo lo vamos a ver a partir de las tres partículas subatómicas básicas. Porque igual, digamos, hay un mundo de partículas subatómicas. Está el protón, el neutrón, el electrón, está el tauón,
está el muón, el gluón, está el neutrino, antineutrino, ¿verdad? Que son las partículas y las antipartículas. Está el antielectrón, que se conoce como el positrón, el antiprotón, el antineutrón, etcétera, etcétera. Pero nosotros en la materia conocida solamente están o solamente se compone de estas tres partículas fundamentales. ¿Me siguen? Sí, profe. Compañeros. Sí, entonces no vamos a meternos tanto en esas cosas. Ok, entonces, de química, que veo que se acuerdan bastante, ¿qué sabemos que hay en el núcleo? Los electrones. No. Los electrones están en la nube. Ajá. El protón y el neutrón están en el núcleo. El protón y el neutrón. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo 3 protones en el núcleo? Si yo tengo 3 protones, ¿de qué estoy hablando? De 3 cargas positivas. 3 cargas positivas, pero en el núcleo. Pero la cantidad de protones dentro del núcleo, ¿qué caracteriza? ¿Qué elemento es? ¿Qué elemento es? Entonces, si tengo 3 protones, ¿qué elemento es? Litio. Litio. El litio. Si tengo 2 protones, Helio. helio. Si tengo un protón, es Hidrógeno. hidrógeno. La cantidad de neutrones no me interesa, ¿verdad? Eso lo que me va a decir es qué tipo de isótopo es, pero eso no me interesa. ¿Ok? Entonces, tengamos muy en cuenta que las diferentes partículas se van a componer entonces de protones y electrones dando vueltas, ¿verdad? O ahí si llevan física 4, ahí lo van a ver, esas densidades de probabilidad donde se encuentran los electrones, pero si no, nos sirve bastante bien el modelo que es falso, ¿verdad? El modelo planetario que se utiliza en ¿cómo es que se llama? Para explicar los electrones. ¿Ok? Entonces, sabemos que cualquier tipo de materia está compuesto de protones, de electrones y neutrones. ¿Ok? Ahora sí, vamos a ver una cuestión acá. Yo no puedo tener cargas entonces que no sean múltiplos de la carga eléctrica del electrón. Yo podría tener un litio más 4 con una carga eléctrica más 4. No, porque Haría que tuvieran un protón de más. sí, Ajá, porque se debería de quitarle los 3 que tiene y agregarle un protón más, y eso ya haría que se convierta en otro elemento, si no me equivoco. correcto. Ya no sería litio, sino carbono, es el cuarto elemento. Berilio. No, berilio. Berilio, Boro, sí. boro. Boro. Hidrógeno, helio, Hidrógeno, litio, litio, berilio, berilio. borón, carbono, nitrógeno. Ajá, bueno, por ahí anda. Ok, ahí tendría que ver la tabla periódica para ver esas cosas. Entonces, yo solamente puedo tener múltiplos de la carga eléctrica. Yo puedo tener un litio menos 4. Teóricamente sí. Sí, porque puedo tener un litio con 7 electrones dando vueltas.
¿Ok? Sería bastante inestable, los electrones serían fácilmente removibles, pero sí se puede. Ok, entonces, por ese lado, hasta ahí estamos claros con esto de la carga eléctrica del electrón. Y tengamos entonces siempre en cuenta que los átomos siempre están compuestos de esas partículas eléctricas. Entonces vamos a ver lo siguiente. Cuando yo tengo un aislante, ok, lo que está en amarillo es un aislante, yo puedo generar diferentes cargas eléctricas, ¿verdad? En diferentes lugares en específico. O sea, puedo tener cargas negativas por un lado, cargas positivas por otro, y ahí yo puedo jugar un poco con esas cargas, y como es aislante, no es buen conductor de la electricidad, por lo tanto, las cargas se pueden distribuir de diferentes maneras, de forma que la puedo describir. En cambio, si yo lo que tengo es un conductor, el conductor, entonces, por su naturaleza, va a permitir que las cargas eléctricas se muevan libremente sobre ese material como tal. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo cargas positivas? Si yo le empiezo a poner cargas positivas al conductor. ¿Qué pasa con esas cargas positivas como tal? Compañeros, compañeras. ¿Qué va a pasar con esas cargas positivas? Si se desplazan fácilmente a través del metal, ¿qué esperarían ustedes que hagan? Que se distribuyen en el material. Ajá, pero entre sí, esas dos cargas, al ser Que se alejan. positivas, Se repelen. se van a repeler. Por lo tanto, si se van a repeler, van a estar lo más alejadas posibles entre sí en el material. Por lo tanto, la carga en un metal o en un conductor siempre va a estar distribuida uniformemente en la superficie. ¿Me siguen con eso? Profe. Sí. Profe, ¿podría volver a repetirlo? En la parte donde, desde la parte en que se repelen. Ok. Vamos a ver, si yo tengo dos cargas positivas, esas dos cargas positivas van a empezar a alejarse una de la otra. Lo más alejados posibles. ¿Cierto? Sí. Entonces, lo que van a hacer dentro del metal es que se van a alejar lo más posible. Entonces, lo más posible sería, digamos, una aquí y una aquí. Pero como son montones de veces la carga elemental, entonces ya no van a ser dos, sino van a ser 3, 4, 1000, 1.000.000 de cargas desplazándose. Entonces, ¿cuál es la forma de que se mantengan lo más alejadas posibles entre ellas? Tener una distribución periódica de ellas sobre la superficie. Correcto, entonces eso se llama, esa distribución sería una distribución igual en cada uno de los puntos de la superficie. Ok, eso, ay, se me fue la palabra que les acabo de decir. Se distribuyen homogéneamente
en toda la superficie. Entonces, por una pregunta. Sí. Eso quiere decir que, digamos, si estamos viendo el problema a gran escala, entonces podría asumir que la superficie tiene toda la misma carga. Sí. Pero si estamos viendo un problema a una escala muy pequeña, tendríamos que ver que sería más o menos más bien como picos de cargas positivas. Correcto. Si lo estamos viendo a nivel microscópico, sí serían piquitos. Puntitos ahí bien distribuidos. Nada más que esos puntitos también estarían oscilando. O sea, se estarían moviendo. Entonces, al final, digamos, en términos generales, es que en cada punto tendría la misma carga en la superficie. Profe. Sí. Entonces, eso es lo que sucede si agarramos un metal y lo cargamos eléctricamente. Correcto. Ahora bien, me estoy imaginando el caso, como que dicen hacer una brújula manual, que cargan eléctricamente, yo no sé, un alfiler y lo colocan, no sé, como con una hoja en el agua. Entonces dice que va a apuntar hacia el norte. ¿Cómo se hace en ese caso? Ok, ese asunto es que se dan, lo que pasa ahí no es que la carga como tal estaría influyendo tanto, sino son los, ¿cómo es que se llama esto? Las, es una cuestión magnética. Ahí son los, se me olvida ese nombre. Bueno, voy a ponérselos acá. Esos se llaman los, lo tengo en la punta de la lengua. Bueno, voy a ponérselos aquí en. Vamos. Ay. Se me olvida cómo es que se llama eso. Los polos magnéticos. No, es que no son los polos magnéticos. Voy a buscarlo así. Sí, es que son estas cuestiones acá, que es lo que, vamos a ver, qué es lo que dice acá. No son las líneas de campo. No son líneas de campo. Es que se me olvida ese nombre en específico. Dominios magnéticos. No sé por qué se me fue esa palabra dominio. ¿Ok? Lo que pasa es que, digamos, la aguja, en ese caso, lo que está haciendo, básicamente, al ser metálica, ¿verdad? Por lo general, tiene cierto ferromagnetismo. Entonces, hay diferentes dominios o diferentes secciones que tienen una disposición magnética, ¿verdad? Cualquier material como tal es como como el primero que se ve acá, que estoy poniendo en azul. Este es un material que los dominios magnéticos están totalmente desordenados. Entonces, el magnetismo total del material es
aleatorio. Ya, el total no es que es aleatorio, sino que los campos magnéticos se van a cancelar entre sí. Por eso no tiene magnetismo. Ya con la aguja cuando se carga y todo eso, lo que pasa es que va a empezar a tener dominios magnéticos en una dirección establecida. ¿Ok? Entonces, por eso es por lo que se ve hacia el norte, que se ve la punta, que se ve una parte apuntando hacia el norte. ¿Ok? Porque los dominios magnéticos se van a alinear, quizás no perfectamente, pero sí se van a alinear en un punto establecido. Eso sucede cuando nosotros le aplicamos un campo magnético a algún material ferromagnético. ¿Ok? Los dominios magnéticos se van a alinear en la dirección de ese campo magnético. Sí, compañeros, compañeras. Sí, de hecho me imagino que eso es lo mismo que sucede como, bueno, esos videos donde dice que tienen un material ferromagnético, sí, creo que es, que le colocan un imán y como que se altera, que da picos y todo eso. Sí, eso es lo que pasa. Ok. Por el momento, eso de la parte del magnetismo lo vamos a ver más adelante. Ahorita lo que vamos a ver es esta parte de la electricidad. Entonces, ¿entendieron bien o ya vieron que cuando nosotros tenemos un material conductor o un metal, siempre las cargas se van a alinear en la parte externa? Esto después de pasar un tiempo corto, ¿verdad? Eso es cuando ya esté completamente alineado. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una esfera con un hueco en el centro? ¿Cómo esperarían ustedes eh, que se alineen esas cargas? Compañeros, compañeras. Profesor, ¿puede repetir la pregunta? Estamos analizando la esfera hueca como la superficie o como un volumen. No, digamos, supongamos que ustedes tienen una esfera, ¿verdad? Y en el centro de la esfera ustedes hacen un hueco. Pero eso es en la parte interna de la esfera. ¿Ok? Las cargas tendrían a intentar ir hacia las superficies, que sería la parte más alejada de las cargas en las partes más centrales del material. Correcto. Entonces, ¿cómo se alinearían esas cargas? ¿Qué diferencia habría entre una esfera hueca y una esfera sólida con las cargas, si es un conductor? Una esfera sólida sería homogéneamente, o sea, tendría una carga homogénea en todo su volumen. No. Acuérdese que por repulsión todas las cargas se van a la superficie externa. La esfera hueca tendría entonces una menor carga en la superficie externa. Tampoco. En No realidad sería, unas... ¿Sí? ¿Qué decía, compañero? no sería igual. Exacto. En realidad una esfera hueca o una esfera sólida no tendría diferencia en la distribución de cargas. ¿Ok? Profe, ¿eso aplica solo con las esferas o con todos los objetos sólidos? Con cualquier objeto sólido. Si tengo un cilindro sólido, también las cargas se van a la superficie. Gracias, profe. Pero solamente cuando están quietas. Cuando tenemos las cargas quietas. ¿Ok?
Sí, profe. ¿Estamos? ¿Y qué Entonces, pasaría si está en movimiento? si están en movimiento, sí pasan por el centro. Porque Entonces ahí tenemos sí, una corriente. entonces ahí sí habría una diferencia con una esfera hueca y una sólida. Correcto. Cuando nosotros tenemos cargas en movimiento, las cargas se van a mover en toda la superficie y en el interior. ¿Ok? Cuando tenemos un trozo de material quieto, todas las cargas se van a ir hacia la superficie. De una manera uniforme. Ahora que tocamos el tema, cuando existe, bueno, como están en movimiento, una carga eléctrica, siempre van a buscar el camino más rápido para llegar de un punto A a un punto B. En realidad no es que buscan el camino más rápido. No es que cuando usted enciende, digamos, usted enciende el apagador, el electrón que está ahí no es que llegue al bombillo, sino que ese electrón va por fuerzas eléctricas, va a mover el electrón que está a la par y es el que está a la par y así sucesivamente. Entonces se van a mover en tipo cascada y ahí eso es lo que pasa ahí. ¿Ok? Ok, gracias. Ok, entonces, ¿quedó claro esto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Sí, Entonces profe. vamos, esto nos va a servir mucho para algo que vamos a ver en un par de semanas, que es la ley de Gauss. Entonces, como estamos viendo cargas, me gusta explicárselo de una vez. Supongamos que esta esfera está cargada con 8 veces una carga cualquiera, una carga Q, 8Q. Ok, pueden ser 8 por 1,3 microcoulomb, para decirles algo, ¿verdad? La carga Q es una carga cualquiera. ¿Me siguen? Sí. Ok, entonces vamos a decir que a esta esfera hueca yo le voy a poner en el centro una carga eléctrica de menos 5Q. Ok, le pongo una carga puntual ahí en el centro de menos 5Q. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Compañeros, compañeras. ¿Cómo se van a distribuir ahora las cargas en ese metal o en ese material? Se ven atraídas hacia el centro. Todas. Todo el 8Q se va a ver atraído hacia el centro. Sí, pero probablemente no se pegue porque igual sigue habiendo más repulsión que atracción. Correcto, va a haber más repulsión que atracción. Entonces, Se acercan pero no llegan. Serían como en un punto medio más cerca del centro de la esfera, pero no tan cerca como no en el centro. más o menos. Lo que dicen tiene sentido, pero no es exactamente lo que sucede. Lo que sucede es que de las cargas que hay ahí, se van a ir hacia el centro, digamos, hacia hacia el borde interno, se van a ir unas cargas positivas. ¿Ok? Pero esas cargas positivas van a ser apenas lo suficientemente fuertes para apantallar ese menos 5Q. O sea, solamente se van a ir 5Q hacia el centro. 5Q positivo. ¿Ok? En la superficie interna. Profe, Sí.
Pero una pregunta, digamos, suponiendo que las 8 cargas están en la superficie, todas tienen igual una misma distancia del centro de carga negativa, ¿no? Sí, pero vean que esa ¿Cómo carga eligen negativa va a atraer cargas. Sí, entonces, ¿cómo, digamos, cómo se determina cuáles 5 de esas 8 cargas irían hacia el centro y cuáles 3 se quedarían afuera? Y todas tendrían una probabilidad, ¿no? Sí, entonces por eso no podemos distinguir una carga de otra. En realidad, dentro del metal se van a estar moviendo cargas. El asunto es que va a predominar esa cantidad de cargas. Ya es una cuestión estadística. Ok. Sí, por eso, digamos, no lo explico tan a profundidad porque si no, ahí más bien los puedo confundir. Entonces, lo que quiero es que tengan eso presente. Entonces, esas 5 cargas positivas van a pantallar las 5 negativas. Y las demás se van a ir a la parte externa. Entonces, en la parte externa voy a tener más 3 veces Q. ¿Me De hecho, siguen? sí, de Ajá. hecho, este fenómeno que nos está explicando es más o menos lo mismo que sucede en un átomo. Sí, exacto. Y ese fenómeno que está pasando ahí es lo que se llama el fenómeno de apantallamiento. ¿Ok? ¿Me siguen? Sí. Ok. Ahora, ¿qué imaginan ustedes si yo pongo una carga de más 5Q en el centro? ¿Qué es lo que va a pasar entonces ahí? Si yo No, pongo una carga de más 5Q en el centro. va a pasar el efecto contrario. En vez de acercarse, no va a querer acercarse. Ok. Pero entonces, Me imagino que van a querer hacer lo mismo, digamos, estar lo más alejado posible entre ellos. sí y no. Ok. ¿De qué está hecho ese metal? Compañeros, compañeras. Si quieren, hagamos una cosa, compañeros. ¿Qué les parece si tenemos un receso de 10 minutos para que piensen un poco de este fenómeno? Y ahorita volvemos para explicarles la solución. ¿Les parece? Parece. Sí, profe. ¿Saben? Sí. Ok, entonces voy a poner el cronómetro en 10 minutos. Voy a ponerlo en 10 minutos. La cuenta regresiva. Ok. Y entonces nos vemos en 10 minutos. Ok. Ahí para que tengan un pequeño descanso y puedan pensar esa solución. Ok, entonces retornando ahí lo que dijo el compañero es correcto, las diferencias de potencial y esas cosas, pero por el momento todavía no vamos a adentrarnos en eso. ¿Qué pasa con las cargas ahí del metal? Primero, ¿de qué está compuesto el metal? De granos, o sea, bueno, ¿estamos hablando de un metal continuo o con granos?
Es un metal sólido. Entonces, átomos Está los elementos compuesto del de átomos. ¿Y los átomos de qué están hechos? núcleo de protones y 9 electrones. Protones y electrones. O sea, dentro de los átomos también hay cargas. ¿Ok? Entonces, la carga eléctrica tiene la propiedad de que no se puede crear ni destruir. ¿Ok? Siempre debe mantenerse una carga eléctrica, por decirlo así, constante. ¿Ok? Entonces, si sabemos eso, con esas cosas que les he dicho, entonces, ¿qué va a pasar ahí? Vamos a ver a quién le preguntamos. Vamos a ver a Franci. No sé, profe, sinceramente no sé. O sea, Disculpe, Ajá. pero esa no es la primera ley de conservación de la energía. Esa es la ley de conservación de las cargas. Ah, sí, de las cargas, lo siento. Sí, la energía tiene una ley similar. Lo único es que la energía, digamos, ya vista a mayor cantidad de energía, la energía se puede convertir en masa o la masa se puede convertir en energía. Pero eso es otro tema aparte. ¿Ok? Aquí nada más estamos hablando de cargas eléctricas. Pero en dado caso de, pues, se conservaría todo, ¿no? Sí, pero entonces, este más 5Q que tengo en el centro, ¿qué es lo que va a hacer? y en teoría buscaría una forma de neutralizarse, por así decirlo. Correcto. El Como lo efecto de estaba, apantallamiento. ajá, Entonces, ¿cómo puedo apantallar ese más 5Q? y como usted lo estaba diciendo, que el metal está funcionando, bueno, está hecho de átomos y los átomos de los electrones y los protones, los átomos le darían, bueno, las partículas le darían los electrones para que se genere esa neutralidad. Correcto. Entonces, en el centro vendrían menos 5Q. Para apantallar esa carga. ¿Me siguen? Sí, profe, yo sí. Sí, señor. Sí, profesor. Entonces, ¿sí? Y digamos, los 8Q estarían igual en el borde. En la parte externa, correcto. Pero vean que como se están desasociando esos 5Q negativos con 5Q positivos que hay dentro del átomo, dentro del metal, entonces, ¿qué va a pasar en general? ¿Cuánto voy a tener en la parte externa? En la parte externa seguirían los más 8Q, ¿no? Pero también tendríamos 5Q positivos que se desasociaron. Ok, serían como los mismos 3 más Q que hablamos del ejemplo pasado. Más o menos. Entonces, en el exterior, ¿cuánta carga tendríamos? 13Q. Más 13Q, correcto. ¿Ok? Y de acuerdo a la conservación de las cargas, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la carga total en el metal? Termina siendo la misma porque ese 5Q se cancela con las cargas negativas que lo apantallan. Exacto.
Entonces, vamos a, ¿cómo es que se llama? Se va a cumplir el principio de conservación de la carga eléctrica. Siempre se debe cumplir ese principio. ¿Está claro esto? Compañeros, compañeras. Profe, Sí. a mí la verdad no me quedó del todo claro. Esos menos 5Q, estamos hablando que son, por decir así, como electrones que están queriendo apantallar esos 5Q que están en el centro. ¿Correcto? Ok, entonces, esos electrones, bueno, tenían sus protones. Entonces, por eso se dice que en el exterior hay que contar, además de los 8, otros 5, que son como en representación de los menos 5Q. Exacto. Ah, ok, ahora sí Esa es ya me una quedó buena claro. forma de verlo. Ah, ok, ahora sí ya me quedó claro. Gracias. Ujú. Entonces, por eso es por lo que les dije ahí como pista que en el exterior, que ¿cómo es que se llama? El material ese está compuesto de átomos y a su vez están compuestos de protones y electrones. Entonces, se pueden disasociar y de esa manera ocurre el efecto de apantallamiento. ¿Está claro eso? Sí. Sí. Viera. Profe, Ajá. yo más o menos lo entendí. ¿Qué es lo que no está entendiendo, Erika? Digamos, es que no entiendo por qué queda al final 13Q. ¿Por qué queda al final 13Q? Ujú. Porque, vamos a ver, de estos átomos acá, de estos átomos, por decirlo así, los protones y los electrones se disocian. ¿Ok? Entonces, si yo agarro esos protones y los llevo al centro, esos electrones y los llevo al centro para que apantallen esos más 5Q, ¿qué va a pasar ahí? Afuera voy a tener 8Q, porque acuérdense que todo el exceso de carga siempre se va a ir al exterior, en un metal o en un conductor. Y aparte de esos 8Q, también voy a tener 5Q que se desasociaron con los electrones. Ok, entonces en el ejemplo anterior, ¿qué fue lo que pasó? En el ejemplo anterior, vea que yo no necesito desasociar los átomos, porque aquí tengo 8Q positivo. Entonces, de esos 8Q positivo, yo puedo agarrar 5 que se van al interior y 3 se quedan en el exterior. Ah, ok, sí, ya lo vi, profe. Sí. Sí, gracias. Entonces, vean que la suma neta que tiene que tener el metal es de 8Q. La suma neta siempre tienen que ser los 8Q que yo les dije al inicio. ¿Ok? Y siempre todos los excedentes se van al exterior. ¿Y ahora sí? Sí. Sí. Ok. Entonces, continuemos con los temas. Ahora bien, como dijimos, las cargas se deben conservar. Yo puedo tener, entonces, yo puedo hacer cargas a partir de diferentes materiales. Por ejemplo, si yo agarro plástico y lo froto con la piel, al
frotar el plástico con la piel va a ceder electrones. ¿Ok? Ahí esto depende un poco de la electronegatividad que tengan los materiales. O sea, la capacidad de entregar electrones. ¿Quién tiene más capacidad? Entonces, al simplemente frotar, puedo cargar negativamente el plástico. ¿Ok? O igual, si yo agarro la seda y lo froto con el vidrio es el que cede electrones. Entonces el vidrio queda cargado positivamente. Por lo tanto, la seda, la carga que perdió el vidrio, ¿quién la gana? Seda. La seda. seda. Correcto. Entonces así se puede observar entonces que cargas iguales se repelen, ¿verdad? En el caso de dos plásticos, en el caso de dos vidrios, o cargas opuestas se atraen, en el caso del vidrio y el plástico, o lo que es la seda y el vidrio, o la piel y el plástico. Se van a atraer entre sí. ¿Ok? Este fenómeno de pasarlo de forma frotada o el fenómeno de poner un cable eléctrico, eso es una conducción eléctrica. ¿Ok? Y estas cargas eléctricas, por ejemplo, nos pueden servir en el caso de una impresora. Una impresora láser o una impresora en general, lo que hace es que con el láser empieza a crear ciertas secciones donde va a ser negativo. La tinta va a estar cargada positivamente, entonces la tinta se va a pegar solamente donde el láser quitó electrones. Y de esa forma funciona, por ejemplo, una impresora. ¿Estamos claros, compañeros, compañeras? Sí, profe. Sí. Ajá, profe. Sí, profe. Ok, entonces, veamos acá. Acá, por ejemplo, yo con el otro grupo, lo que ahí les mostré un poco algunas de estas cosas. Por ejemplo, veamos acá. La persona agarra plástico y lo frota contra la, ¿cómo es que se llama? Contra La una tela del suéter. suelta, sí, o la puede frotar contra la cabeza. La piel también, ¿no? Ajá. Y entonces, ¿qué está pasando ahí? Vean que se están atrayendo. Está atrayendo el papel. Y el papel se queda pegado. Dato importante. El papel está cargado eléctricamente. No, profe. No está cargado ese papel. Entonces, si este papel no está cargado, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? ¿Por qué lo atrae si no está cargado? Que la regla de plástico está cargada. Entonces está Ajá. robando electrones al papel. No. No La es eso. regla El quiere- efecto de pantallamiento. Ujú, eso mismo. No, ese efecto se llama diferente. Ah, ok. Vamos a ver, ¿el papel de qué está constituido? Celulosa. Y la celulosa y todo material, ¿de qué está constituido? De átomos. De átomos. Entonces, el papel tiene cargas positivas y tiene cargas negativas. ¿Cierto? Protones y electrones. Se traslapan. Entonces, están igualmente
¿cómo es? Puestos los electrones y los protones a lo largo de todo el papel. Lo que sucede aquí es que las cargas opuestas a la regla, si la regla está negativa, ¿verdad? Entonces el papel va a empezar a disasociar, pero en muy pequeña escala, las cargas positivas y las cargas negativas. Por eso el papel, ustedes ven que se está acercando, pero se acerca de lado. ¿Ok? ¿Me siguen con esto? O sea que las Sí, cargas señor. positivas del papel se están acumulando en un solo lugar para al final atraerse con la regla que está de la carga contraria. Correcto. Eso es lo que está pasando ahí. ¿Y ese fenómeno cómo se llama? Polarización. Ese fenómeno es un fenómeno de polarización. Correcto. Entonces, es otro fenómeno que también tenemos en cargas eléctricas. ¿Ok? Ese mismo fenómeno de polarización, nosotros lo podemos ver acá. Véanlo aquí en el globo. ¿Ok? Bueno, ese es el globo. Básicamente, frota el globo contra su cabeza y frota el papel contra su cabeza. Entonces, vamos a ver un poco. A ver qué pasa. Ve, ahí están los dos eléctricamente neutros. Si los frota ambos, los va a cargar de la misma forma. Entonces, esos se van a repeler. Aquí, entonces, tenemos el fenómeno de polarización. ¿Ok? Y ahí atrae entonces a los papelitos. Vean que los papeles, ahí se nota muchísimo más ese efecto de polarización. A ver. Vean los papeles cómo están. ¿Cómo están todos estos papeles? Se levantan solo de una punta. Exacto. ¿Ok? ¿Logran ver eso? Sí, profe. Sí, profe. Profe, muy Igual, claro. aquí hay otro fenómeno. Vamos a ver. Ok. ¿Lograron verlo ahí? Cuando carga el peine, ¿qué está haciendo el agua? El agua la polariza y por eso es por lo que cambia su dirección. Profesor, ¿y por qué en ese caso se repele? ¿Qué? Porque si no me equivoco, cuando cerca del cepillo, más bien el agua como que se aleja. Una parte se aleja y la otra se atrae. Ah, ok, ok. Pues, Véalo ahí. Vea que ahí más bien es atracción lo que está ocurriendo. No sé si lo véalo ahí. ajá, sí, sí, ya lo vi. Es un, Ves que va como un poco, como muy pegadillo, entonces casi ese no se aprecia más que los demás. sí, exacto. Entonces ahí se puede ver un poco eso. Ok, esos son los fenómenos que estamos observando acá. ¿Van entendiendo esto? Compañeros, compañeras. Sí, profe, yo sí. 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 Ok. Otro fenómeno importante que quiero que notemos es el fenómeno de inducción. Cargar por inducción un objeto. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? Para el fenómeno de cargas por inducción, nosotros tenemos que llevar un proceso bastante grande.
¿Ok? Primeramente tenemos una esfera metálica neutra. ¿Ok? Ahora le acercamos una varilla. ¿Qué va a hacer esa varilla cargada negativamente? Lo mismo que hacía con los papeles, la polariza. Correcto, pero en el caso de la esfera metálica es muchísimo más evidente esa polarización. Porque es un conductor. El papel es un aislante. ¿Ok? Entonces polarizamos esa esfera metálica. Ahora, si colocamos un alambre a tierra, ¿qué va a hacer ese alambre? El Se lleva, exceso, ajá, como que sí, como que se lleva la parte o el exceso, como estaba diciendo, de lo negativo. correcto, se lleva el exceso de electrones que hayan ahí. Si la colocamos al otro lado, más bien podría atraer un exceso de electrones, por decirlo así. Entonces, una vez que las cargas se van a tierra, yo alejo esa varilla, ¿verdad? No sin antes haber quitado el alambre, porque si no quito el alambre, las cargas se van a volver hacia la esfera. Ok, entonces quito el alambre y ahora me queda con un exceso. Y una vez que quite la varilla, ¿qué va a pasar con las cargas? Quedan separadas. O sea, queda Quedan- lo positivo en la esfera y lo negativo a tierra. Correcto. Nada más que en ese ejemplo del libro hay un error. ¿Qué error hay en esa figura? Según lo que hemos visto. Las cargas positivas se deberían acomodar en el borde, por decirlo así. Exacto. Todas las cargas positivas deberían de estar en el borde del material. ¿Ok? ¿Está claro este otro ejemplo de forma de cargar un objeto? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Ok, ahora vamos a la parte de fuerzas eléctricas. Y aquí nada más recordar que las fuerzas son vectores. Entonces, por eso tenemos este R unitario, que es la dirección hacia la cual va esa fuerza. ¿Ok? Las fuerzas, nosotros la podemos ver con la ley de Coulomb de dos maneras diferentes. Podemos usar la constante de Coulomb, que es K, que ese valor de K es de 8,988 por 10 a la 9 newton metros cuadrados por Coulomb cuadrado. ¿Okay? En el caso práctico, no se aprendan ese número, sino más fácil. K es 9 por 10 a la 9, de forma práctica. ¿Ok? Vamos a usar ese valor. Y el otro valor que tenemos es epsilon sub 0. Que esto lo vamos a usar en algunos problemas. Algunas veces vamos a usar K por simplicidad, otras veces vamos a usar epsilon sub 0. Epsilon sub 0 se llama la permitividad del material. Cuando nosotros tenemos, digamos, cuando vamos a ver la parte de dieléctricos, por ejemplo, en los capacitores, esa permitividad del material ya empieza a tomar mayor sentido. El epsilon sub 0 es lo que se conoce como la permitividad del vacío. Entonces las fuerzas pueden cambiar si están sumergidas en un material que no sea el vacío. ¿Ok? Entonces ese epsilon sub 0 puede cambiar. Por el momento, todo lo vamos a usar en el vacío. ¿Estamos claros hasta acá?
Compañeros, Profe. compañeras. Sí, Entonces, ese valor de 9.85, ok, todo eso, es el valor en el vacío. correcto. Ok. Y una pregunta, si estuviésemos, bueno, si lo tomáramos en cuenta que estamos en el planeta Tierra, o sea, en aire, ese En valor, aire es prácticamente igual al vacío. ok. Entonces, La constante del aire es el epsilon es igual a una constante, también es una constante K, ¿verdad? Que es una constante eléctrica. Esta K por lo general se usa minúscula y esta es una K mayúscula. Es una constante multiplicada por epsilon sub 0. En el vacío, el valor de esa K es 1. En el aire es 1.00001, si no me equivoco. Un 0 más, un 0 menos, pero por ahí anda. Entonces, y me imagino que en el agua sí cambiaría mucho. sí, en el agua sí es diferente. Y en diferentes materiales también. Pero por el momento todo lo vamos a tomar en el vacío. ¿Ok? Importante, cuando yo tengo, digamos, dos cargas, una carga positiva, otra carga positiva, digamos aquí una carga negativa, ¿cuál va a ser la fuerza que va a sentir esa carga negativa? Vamos a ver. Aquí tenemos una fuerza para la carga 1 y hacia allá tenemos una fuerza para la carga 2. Entonces, ¿qué va a pasar en total? Cuando sumamos esas dos fuerzas, vean que aquí tendríamos que sacar el ángulo para poder pasarlas a coordenadas cartesianas, ¿cierto? Entonces, la fuerza neta que siente esa partícula es la suma vectorial de las otras dos fuerzas por el principio de superposición. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Ok, entonces este R unitario, me estoy refiriendo a esta dirección que lleva acá. O esta dirección que lleva acá. Igual, nosotros podemos utilizar que R unitario es la posición o el vector R entre la norma de R. En otras palabras, esa fuerza yo también la puedo escribir, si usamos eso, yo la podría escribir como el vector R, pero ya no entre R a la 2, sino entre R a la 3. ¿Me siguen? Que como ya se nos acabó el tiempo, entonces eso lo vamos a trabajar la próxima clase. Igual vamos a ver un poquito del campo eléctrico y esas cosas. Entonces ahí pueden ver, digamos, podrían ver un poquito los últimos 10, 15 minutos del video del otro grupo y que con ellos como tuve que ver un poquito la parte del programa y algunas cuestiones importantes al inicio, entonces por eso no llegamos igual al otro grupo, pero básicamente ya empezamos o ya vamos a empezar a calcular campos eléctricos y fuerzas eléctricas. ¿Ok? Listo, Profe, profe. Sí. ¿la otra clase sería miércoles o viernes? ¿Ustedes me dicen? Y en dado caso que fuera viernes, ¿sí haríamos ejercicios o sería como hoy? El viernes sí serían de ejercicios, Ok, excelente. ¿verdad?
ya yo esperaría que para el viernes hayan leído un poco la parte de, ¿cómo es que se llama? Que para el viernes hayan leído un poco la teoría de esto, ¿verdad? Porque aquí, ¿qué nos falta por ver? Es carga eléctrica, conductores aislantes y cargas inducidas, ley de Coulomb. Esto ya lo, digamos, eso es lo que vimos hoy. Nos falta por ver campo eléctrico, fuerzas eléctricas para diferentes distribuciones, líneas de campo y dipolos eléctricos. Esa parte de dipolos eléctricos, ahí es un par de formulitas que se pueden ver en ese caso. Estos son 8 horas. Entonces, esperaría que esa parte ya la hayan visto. Entonces, como ven, por eso hoy estoy tranquilo con lo que vimos. Vimos más bien bastante materia y, digamos, tenemos esta semana y la otra semana para ver esas cosas. Ok. Entonces ahí vamos a hacer diferentes ejercicios. Igual, compañeros, yo al otro grupo les dije que voy a generar este fin de semana algunos problemas resueltos de campo eléctrico, fuerzas eléctricas y cosas por el estilo, problemas con cierto nivel, y entonces ahí se los estoy pasando en un documento en PDF. Muchísimas gracias, profe. Entonces, ok, para que ahí tengan algunos ejercicios resueltos y algunas cosas que podríamos retomar y usar en la próxima clase. Sí les recomiendo que vean los últimos 10 minutos de la clase de hoy en la mañana para que vean un poco la parte de cálculo que estamos utilizando. Entonces ahí tengan una noción un poquito más de lo que hemos hecho. Bueno, entonces me despido de los que están viendo el video y nos